Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps. Es un honor estar en presencia la delegada de Cooperación para el Francés, Caroline Nathalie, el inspector de Educación, José Romariz, la directora da Alianza Francesa, Véronique Calvez, la asesora de Linguas Estranxeiras da Xunta de Galicia, Sandra Rodríguez, e da xefa de Servizo de Innovación Educativa, Elena Castro. Moitas grazas a todos por compartir connosco este día tan especial. Especial por diversas razóns. Primeiramente, porque hoxe recibimos o diploma froito de numerosos e longos esforzos, o 10. Ademais, porque este ano o Instituto Sánchez Cantón foi nomeado Centro de Referencia do 10 Escolar para a provincia de Pontevedra. E é un honor para nós recibir esta placa de mans da delegada de Cooperación para o Francés. O bilingüe do Sánchez Cantón celebra os seus 10 anos. Xa 10 promocións de alumnos marcharon do centro co B2 nas súas mans. 10 promocións de alumnos que seguen pertencendo a nosa grande familia da sección bilingüe. Ça l'honneur d'être à la connaissance de l'attaché de coopération pour le français, Caroline Nathalie, l'inspecteur d'éducation, José Romariz, la directrice de l'Alliance française, Véronique Calvez, la consultante à l'art étranger du Conseil d'éducation de la Junta de Galicia, Sandra Rodríguez, et la chef de service d'innovation éducative, Elena Castro. Merci beaucoup à tous de partager avec nous ce jour si spécial. Spécial pour diverses raisons. Tout d'abord, parce qu'aujourd'hui, nous recevons un diplôme qui est le fruit de nos vrais et longs efforts, l'EDEF. Ensuite, parce que cette année, l'établissement Sánchez Cantón a été nommé centre de référence des scolaires pour Pontevedra. Et c'est un honneur pour nous de recevoir cette plaque des mains de l'attaché de coopération pour le français. Puis, parce que cette année, la section bilingue de Sánchez Cantón fait ses 10 ans. Déjà, les promotions d'élèves sont parties du centre les BD en poche. Des promotions d'élèves qui continuent à appartenir à notre grande famille de la sección bilingue. Seremos exalumnos. Perteneceremos siempre a esta gran familia unida por una lengua, o francés. Para celebrar estos 10 años, los alumnos que están en la universidad también quisieron estar presentes en este día tan especial e enviaronnos un vídeo que queríamos compartir con vos. Nos, os alumnos de MAC, sabemos desde el primer momento que nos conocimos que este proyecto consistía en construir. E sabemos que aprender unha lingua é como construir unha casa. Primeira generación, despois as paredes, as ventás, as portas e o teito, que se chama B2. Cada promoción, co transcurso de longos anos, construiu a súa, pero todos compartimos as raíces dunha mesma árbore a que pertenceremos sempre. Nous appartiendrons toujours à cette famille unie par une langue, le français. Pour célébrer ces 10 ans, des élèves qui sont déjà à l'université ont voulu être présents dans ce jour si spécial et nous ont envoyé une vidéo que nous voulons partager avec eux. Nous, les élèves de MAC, savons depuis le premier jour que nous nous connaissons qu'apprendre une langue, c'est comme construire une maison. Tout d'abord, les fondations bien solides, ensuite les murs, les fenêtres, les portes et les toits qui s'appellent BD. Chaque promotion, au cours de cette année, a construit la sienne, mais nous partagerons tous les racines d'un même arbre auquel nous appartiendrons toujours.
Verteu nunha referencia da calidade da ensinanza pública desta cidade. Mais as árbores son fráxiles, e se non as cuidamos e non as protexemos dos ventos violentos e dos lumes amenazantes, poden morrer. Heureusement, aujourd'hui, la section bilan est un projet déjà consolidé qui est devenu une référence fondamentale des qualités de l'enseignement public de cette ville. Mais les arbres sont fragiles. Et si nous les prenons pas soin et que nous ne les protegeons pas de vents violents et de feux menaçants, ils peuvent mourir. Para representar estas primeiras extraordinarias promocións que crearon este proxecto e o fixeron posible, temos o gran placer de recibir a Cora Sayers, alumna que recibiu o DELF hai uns anos, convertida en actriz e cantante e que acaba de vir da súa xira europea. Vai compartir connosco unha canción que evoca precisamente o tempo que pasa. Avec le temps, de Léo Ferré, na voz de Cora Sayers. Pour représenter cette première remarquable promotion qui ont cru en ce projet et qui l'ont rendu possible, nous avons le grand plaisir de recevoir Cora Sayers, élève ayant reçu le DELF il y a quelques années, devenue actrice et chanteuse et qui vient de revenir de sa tournée européenne. Elle va partager avec nous une chanson qui évoque justement le temps qui passe. Avec le temps de Léo Ferré, repris par Cora Sayers. Hola, buenos días a todas e a todos. Que para mí é un placer estar aquí, eu formo parte da primeira xeración da sección bilingüe. Coincidiredes comigo en que non estaríamos hoxe aquí sen o esforzo dunha persoa en concreto que sempre, a miña forma de ver, sempre quere estar no anonimato e detrás das cortinas e demais. Así que quería pedir un aplauso moi forte para...
para nos presentar a perspectiva que o tempo a distancia deron desta árbore compartida. Nous avons souhaité aussi que cette prévention soit aujourd'hui avec nous pour nous présenter la perspective que le temps et la distance donnent de cet arbre partagé. Damos la palabra a un dos nosos, Premio Nacional de Bacharelato, brillante licenciado en Dereito e recién chegado do seu máster en Oxford, Alberto Escobar. Prix national de baccalauréat, licencié en droit et toujours arrivé de son master Oxford, Alberto Escobar. Estimadas autoridades, claustro docente, compañeros y amigos. En 1957, el escritor francés Albert Camus gana el Premio Nobel de Literatura. Al conocer la noticia, piensa primero en su madre y luego en Monsieur Germain, su profesor de primaria. Permítame leer un fragmento de la carta de agradecimiento que Camus escribe a su maestro, donde le confiesa lo siguiente. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí. Y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que, a pesar de los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Tras 10 años de sección bilingüe en el Instituto Sánchez Cantón, 10 generaciones de casitas, cuyo aniversario celebramos hoy, no ha dado tiempo todavía a que ninguno de sus alumnos haya sido galardonado con un premio Nobel. Pero bueno, tenemos tiempo. En caso de Cora, será un premio Grammy, por supuesto. Es para mí un verdadero honor hablar en representación de los más de 600 alumnos agradecidos que hemos tenido el privilegio de formar parte de la sección bilingüe. A todos nosotros nos ha acompañado la lengua francesa, tanto en el instituto como abriéndonos puertas posteriormente en nuestra vida profesional. Los hay que se han ido de Erasmus a Francia o a Bélgica. Otros han hecho su máster en París o Montpellier. En mi caso, yo he acabado en Reino Unido, estudiando, como no podía ser de otra manera, Derecho francés. Sin embargo, les puedo asegurar que en la sección bilingüe, las sucesivas generaciones no hemos aprendido únicamente francés, aunque eso, y nunca mejor dicho, va de suave. Siguiendo la mejor tradición republicana francesa, hemos aprendido algo mucho más importante: igualdad, libertad y fraternidad, que son, como ustedes saben, valores revolucionarios. Igualdad, porque para los profesores de la sección bilingüe, todos los alumnos éramos iguales, igualmente capaces de aprender en una segunda lengua y de superar con éxito las pruebas del TELF. Si alguna vez han tenido la suerte de que un profesor confiese en ustedes, sabrán que para un estudiante no hay nada más emocionante que su maestro le diga: tú puedes hacerlo. Libertad, porque nos enseñaron que el conocimiento, tanto técnico como humanístico, es la única vía para ser inmunes a la manipulación, inasequibles al desaliento y, en resumidas cuentas, libres. Permítame hacer hincapié en mi acusada francofilia, parafraseando a Alexandre Dumas, que en El Conde de Montecristo afirmaba que el conocimiento es lo único que no se nos puede quitar. Fraternidad, porque entre los alumnos de la sección bilingüe siempre ha reinado el compañerismo y la voluntad de ayudarse los unos a los otros. También se nos ha enseñado que tenemos la obligación de devolver a la sociedad parte de lo que hemos recibido, conscientes del enorme privilegio que supone ser estudiantes. Se nos ha inculcado el deber de mejorar, si no el mundo, sí, nuestro entorno más cercano. En este proceso de aprendizaje, los profesores han sido el alma de la sección bilingüe y la clave de bóveda en nuestra formación, sirviendo de inagotable fuente de inspiración y conocimiento, tanto dentro como fuera de las aulas.
Si alguien necesitase prueba de la indispensable labor de los profesores de secundaria, creo que le bastaría mirar a las caras de agradecimiento de los aquí presentes. A pesar de todo el trabajo y todo el esfuerzo para profesores y estudiantes, y como canta Edith Piaf, en el que se ha convertido en el himno de la sección bilingüe, no nos arrepentimos de nada. A pesar de los años, no dejaremos de ser alumnos agradecidos. Son malos tiempos para los soñadores, como decía la película francesa, pero habrá esperanza mientras en la educación pública siga habiendo profesores como Monsieur Germain o como Mar, que nos enseñen cómo no perder el norte. ¿Quién nos iba a decir que la revolución podría empezar en las aulas? Vive la sección bilingue. Gracias. Pero volvamos ao presente, e o presente somos nós, os alumnos que estamos a traballar día tras día, verbo tras verbo e redacción tras redacción para construir a nosa casa. Mais revenons au présent. Et le présent, sont nous. Les élèves qui sont en train de travailler jour après jour, rédaction après rédaction et verbe après verbe pour construire notre maison. Os alumnos de primeiro de bachillerato bilingüe que se presentarán ao B2 ao final deste curso queren mostrarnos esta danza francesa. Les élèves de première bac bilingue qui se présenteront au BT à la fin de cette année scolaire ont voulu nous présenter cette danse française. Este baile chamase la bandée de Travers, pero tamén recibe o nome de la bandée de Touche e é originaria de Nantes. Cette danse s'appelle la bandée de Travers, mais aussi la bandée de Touche. Il est originaire du Pays nantais. La musique du fond qui passait pendant que la directrice de l'Alliance française récite le nom, c'est une vieille chanson qui nous a toujours accompagnés dans ces moments si spéciaux. Nous parlons de Sous le ciel de Paris. Aujourd'hui, avant de passer à la cérémonie de remise de la plaque et des Delphes, Sara Trabajos, accompagnée de son violon, et Jorge Martínez avec son cello, sont sur scène. Nous allons ainsi pouvoir avoir une pensée particulière pour tous ceux qui sont passés, pour les élèves, pour les professeurs, Margarita Carril, Elena Santillán, Jean Rey, Jacobo Lorenzo et pour Jacques, qui nous a toujours aidés d'après la bibliothèque. Pendant ces 10 années, tous eux ont rendu possible Havre et sa maison. Hoxe, antes de pasar a la representación dos del, pues os compañeiros, Sara Trabajos, con su violín y el cello, van a hacernos celebrar a todos aquellos que pasaron por este escenario. Los alumnos, los profesores como Elena Santillán, Jean Rey, Gómez Pereira, Marta Carril, por supuesto Charo, que hicieron posible la construcción da nosa Lore con Casas. C'est normal.
idiomas DELF aos nosos alumnos. Damos a palabra ao director do noso instituto, Eladio Otero. C'est année, c'est le remise à la Pérouse à la chance de participer. La remise de la plaque du centre de référence au Sánchez Cantón et la remise de DELF aux élèves. Nous donnons la parole au directeur du Sánchez Cantón, Eladio Otero. Bonjour, messieurs, dames, élèves, pères, mères, professeurs. Hoxe é un día moi importante para o noso instituto. É un día moi importante para o noso instituto. En nome da comunidade escolar que formamos o IES Sánchez Cantón, teño que agradecer a presenza neste acto de doña Caroline Nathalie, attachée de coopération pour le français, doña Véronique Alves, directriz de l'Alliance Française a Vigo, doña Elena Castro, xefa de servicios de innovación educativa, a doña Sandra Rodríguez tamén, asesora de linguas estranxeiras, e a noso inspector do noso centro, don Xosé Romariz Lens, todos pertencentes á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Formación Educativa. Tamén quería agradecer o traballo do profesorado da sección bilingüe, os profesores don Juan Manuel Álvarez Guillán, profesor de Geografía e Historia, de Educación Física, do Alexandre Sación que temos este ano, de toda Manilla en Mauro, especialmente pues, a coordinadora de todo isto, a profesora dona Mar Villaverde. Dicía que hoxe é un día moi especial porque procedemos á colgación da placa oficial que nos recoñece como centro oficial de realización de exámenes en francés polo Ministerio de Educación de Francia. É todo un honor para nós e agardamos seguir facéndonos merecedores desta distinción no futuro. É tamén un día moi feliz porque celebramos aos aprobados do alumnado dos títulos DELF que acreditan o seu coñecemento en francés. Os nosos parabéns para vos, alumnas e alumnos. Vivimos hoxe nun mundo global. Moitos de vos estudaredes na universidade, en ciclos formativos, traballaredes en empresas e precisaredes viaxar fora para contactar con xente que fala outras linguas. Por eso hoxe é tan importante o dominio dos idiomas, cantos máis mellor. Polo voso galego, podedes entendernos con moitos millóns de persoas en Portugal, Brasil, Angola. Ademais tamén, desde hai fai 2 anos, temos clase de portugués no centro. Polo voso castelán, estades en contacto con moitos millóns de persoas en América. Polo voso inglés, podedevos comunicar con medio mundo. Pero vos sabedes francés e podedes acceder á cultura e lingua de todo o mundo francófono que é moito. Todo un luxo pola importancia e prestixio desta cultura, polo seu poder económico. E podemos ver que tedes todos un bon nivel de francés. Como di, os resultados das probas DELF que se fan aquí todos estes anos. Así que reitero os parabéns para vos e tamén para o profesorado que se encarga da vosa formación. É tamén hoxe un día moi sinalado porque celebramos os 10 anos da sección bilingüe en francés e para todo iso temos deixo a palabra a Caroline, a dona Caroline Nathalie, que os vai facer. Buenos días, se dice, ¿no? Sí. Buenos días. Bonjour à tous.
este acto de entrega de diplomate francés y porque me place poder compartir, me entusiasma poder compartir con vosotros el éxito, el orgullo, la satisfacción por haber obtenido un diplomate francés, por supuesto, pero también en una fecha tan señalada compartir pues los 10 años de la sección bilingüe. Eso fue una gran sorpresa poder coincidir con todos vosotros en esta fecha. Realmente será un recuerdo para bueno, vamos a decir para siempre, ¿no? Pues también me honra poder compartir con vosotros esta ceremonia de entrega de placa que os acredita, y bravo a todo el claustro docente y al director, pues una placa que os acredita como centro oficial de realización de prueba de diploma de DELF, ¿no? Como sabéis, se ha firmado en junio del año pasado el acuerdo sobre el DELF escolar en Galicia entre nuestros consejeros de educación. Pues la firma de un convenio siempre marca un hito en la cooperación educativa entre dos gobiernos. Creo que es importante recordarlo. Vamos a entregar diplomas entonces de DELF. Como sabéis, el DELF certifica las habilidades de un hablante en idioma francés y tiene una validez de por vida, ¿no? Para muchos de los alumnos, esos diplomas son los primeros en lengua francesa. Los jóvenes europeos de la generación que pues habéis nacido en este milenio, crecéis y os formáis intelectual y moralmente en una Europa pues en paz, pero en un mundo complejo, un mundo convulso. Y por eso es esperanzador, hablaba de esperanza el director don Eladio, esperanzador el hecho de que adquiráis la capacidad para dialogar, comunicaros con los jóvenes de otros países y continentes gracias al francés y gracias a vuestros idiomas. Es esperanzador que seáis capaces de construir puentes gracias a las lenguas en vez de murallas. De hecho, pues los jóvenes del milenio seréis sin duda los más políglotas, ¿no? de todas las épocas. Aprovecho para felicitar pues, al equipo docente. Vamos a tener que aplaudir otra vez a Mar, entre ellas destacadamente. Pues felicitar a todos por el afán puesto en empujar el plurilingüismo, que no se limite a un solo idioma, por supuesto. Si el inglés, por supuesto, se ha vuelto en un idioma casi imprescindible, el expresarse también en francés, que es otro idioma de la globalización, marca la diferencia. Pues felicitarles a todos por valorar el aprendizaje de varias lenguas que permita una pluralidad de criterios, de enfoques, al igual que las ventanas de las casitas que venís construyendo hace 10 años. Francia es un país vecino, Francia un socio económico de España, de Galicia, y no dudo que el poder comunicaros también en francés sea un instrumento más para fortalecer las relaciones entre Galicia y Francia, entre España y Francia, tan cercanas en muchos aspectos. Señor director, demais autoridades presentes, hoxe estou bastante feliz por vir ao IES Sánchez Cantón neste maravilloso acto que tedes organizado, porque outras veces veño por outros motivos ao IES Sánchez Cantón, dos que consideraría igual nunca agradables. Sin embargo, hoxe estou completamente impresionado, abraiado pola paixón, pola emoción con como aplaudides aos vosos profesores. Sinceramente, creo que debo facer un sentido recoñecemento ao profesorado en xeral do IES Sánchez Cantón e en particular aquel profesorado que participa da sección bilingüe, motivo por o que estamos hoxe aquí reunidos. O cal, sinceramente, grazas por o vosso esforzo e por o vosso traballo.
profesorado nas nosas vidas. Moitas veces non somos conscientes do traballo tan importante que repercute na nosa vida presente e futura os profesores cos que temos que traballar. Eles, podo asegurar, que fan todo o posible para transmitirnos a pasión polo coñecemento, que vai moito máis alá que o paso por un instituto. Son os pilares que van a construir a vosa vida, co cual, sinceramente, creo que todo o alumnado que está aquí hoxe presente, os aplausos que están presentando, creo que están ou poden estar contentos porque o alumnado do Sánchez Cantón ten un reconhecimento claro por este profesorado. Entón, para xa concluir, decir, sinceramente, noraboa a aqueles que tedes o diploma de por o vosso esforzo. E, sen lugar a dúbidas, o que se estivo presentando hoxe no acto demostra que o vosso coñecemento da lingua francesa é elevadísimo. O cual, aos que reciben o diploma, noraboa, e todo o alumnado da lingua francesa do IES Sánchez Cantón, animarvos a seguir construindo ese coñecemento en linguas e, sobre todo, no resto das materias tamén, porque será o que vai a permitir construir o vosso futuro profesional e humano. Educación física a través da lingua, dunha lingua estranxeira, neste caso da lingua francesa. En xeral, en toda Galicia hai moitísimas seccións bilingües en lingua inglesa e algúns centros apostan, como é o caso do IES Sánchez Cantón, pola lingua francesa a cargo da promotora e coordinadora deste tipo de actividades que é Mar Villaverde. Mar Villaverde comezou no 2007 con estas seccións bilingües. Ela como coordinadora, sabedes que a coordinación é moi importante para o desenvolvemento das materias non lingüísticas, neste caso en historia ou en educación física. Eles, os profesores de historia ou educación física, imparten a súa materia, os seus contidos, pero a través da lingua francesa coa axuda de Mar. De feito, eso se ve en vos, se ve na vosa no voso entusiasmo e o ben que vos comunicades en lingua francesa. Eu son docente de lingua inglesa, pero desde logo, vendo a vos, creo que este ano voume meter na Escola Oficial de Idiomas para renovar o meu pequeno coñecemento en francés. Grazas, parabéns ao equipo directivo, parabéns a... Bonjour à tous, une année encore, donc bravo, la liste est longue, donc on va faire tous les ans. Je vous appelle un par un et vous venez chercher votre diplôme. Bravo et continuons comme ça.
Para rematar, solamente queda un momento de emoción especial para cada un de nós. Agora imos cantar e compartir e escoitar todos xuntos o himno da sección bilingüe. Unha canción que xa forma parte de nós e que fala do éxito e dos erros, das luces e das sombras, pero sobre todo da valentía e da forza para comenzar de novo sempre. Sen arrepentirse de nada e sen rendirse. Edith Piaf, Je ne regrette rien. Il nous reste un moment de particulière émotion pour nous. Nous allons écouter et partager l'hymne de la section bilingue, une chanson qui fait déjà partie de nous et qui parle de la réussite et des échecs, des lumières et des ombres, mais surtout qui parle du courage et la force pour toujours recommencer sans rien ne regretter. Edith Piaf, Je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça